Una pregunta sobre el problema que se hizo en la clase pasada. Era un capacitor conectado a una fuente alterna de energía. Con ese problema yo quería lograr dos objetivos: mostrar el método, cómo funciona cuando ahora el campo depende del tiempo en el camino. Para resolver la ecuación de onda usamos fasores. Y el segundo objetivo, darle significado a la frase aproximación cuasi estacionaria. Vimos que se comportaba como si fuera estacionario ese capacitor cuando la frecuencia a la que está sometido es bajita. ¿Y cuándo es bajita? El referente. Cuando la longitud de onda de la señal que se maneja es muy grande comparada con las dimensiones del dispositivo. Muy grande es suficiente decir 100 veces. Invocaré esa aproximación de comportarse casi como si fuera estacionario en la teoría de circuitos eléctricos. Es el tema de esta clase. Teorías de circuitos. Una frase un poco más general. Cada ingeniería tiene, para los cálculos que permiten diseñar, una teoría de circuitos. Una teoría de circuitos se caracteriza por manejar dos tipos de incógnitas: una cantidad asociada a la rama y una cantidad asociada a los nudos, que se calculan por medio de ecuaciones de la física o de alguna disciplina matemática vinculada, en el caso de una ciencia formal. Por ejemplo, ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos manejan para sus cálculos una teoría de circuitos eléctricos, una teoría de circuitos magnéticos. Un circuito no es más que un camino cerrado. Bioingeniería maneja también una teoría de circuitos de sangre, que son caminos cerrados formados por venas y arterias. Los ingenieros civiles manejan circuitos estructurales. Observen, por ejemplo, en esta aula que hay unas columnas. Aquí encima hay unas vigas, abajo hay otra. Ese es un camino cerrado, vigas y columnas. También manejan los ingenieros civiles, los ingenieros sanitarios, circuitos de agua, de abasto, acueducto, de aguas hervidas, alcantarillados, caminos cerrados. Ingenieros químicos, ingenieros mecánicos manejan circuitos de aire acondicionado, de vapor. En todos esos casos hablamos de caminos cerrados, hay dos variables del problema y dos ecuaciones para calcularlos. Esas teorías de circuitos tienen la ventaja de ser simples, de no ser detallistas, de dar lugar a ecuaciones diferenciales lineales o, a lo sumo, ecuaciones diferenciales lineales o ecuaciones algebraicas. Cuando uno usa una teoría más detallista, teoría de la elasticidad, teoría electromagnética, mecánica de fluidos, termodinámica, hay que emplear ecuaciones derivadas parciales, hay que tomar en cuenta todos los detalles, lo que dificulta el cálculo. No es pues extraño que las diferentes ingenierías usen una teoría de circuitos que, por no tener tantos detalles, es más fácil de usar. Estas cantidades que listo aquí son las características topológicas de todo conjunto circuital. Llamo nodo, por ejemplo, en este dibujo de circuito eléctrico, al punto donde concurren dos o más ramas. Rama, aquella porción del circuito, el circuito del camino cerrado, aquella porción del circuito que tiene por lo menos un elemento, una rama. Esta es una rama, esta es una rama, esta es una rama. Donde concurren dos o más ramas, a ese punto llamo nodo. Este es un nodo, concurren dos ramas. Este también. 3. Circuito es un camino cerrado. Y red mínimo tiene dos circuitos. Si uso la palabra red es que hay más de un circuito. Y aunque el ejemplo que puse aquí a la derecha es eléctrico, podría ser, como mencioné, magnético, de aguas de abasto, de alcantarillado, estructural, etc.
En lo que sigue me voy a concentrar en la teoría de circuitos eléctricos. Con la pretensión no de enseñarles a calcular con ella. Ustedes han tomado 2 cursos de circuitos previamente y saben hacer cálculos con ella. Y saben para qué sirve. La teoría de circuitos no eléctricos no solo sirve para resolver circuitos eléctricos, que sería más bien una curiosidad académica, sino que por medio de esas soluciones empiezan las aplicaciones. Diseñar la circuitería de este edificio, la iluminación del edificio, lo hizo algún ingeniero electricista. La circuitería que corresponde a este proyector, a un receptor de televisión, a una computadora, para un accionamiento, toco un botón aquí y se abre una puerta. Para el diseño respectivo se usa teoría de circuitos. No pretendo pues enseñarles a calcular con esta teoría. Lo que voy a mirar enseguida es los presupuestos de la teoría, las ideas que se consideran fundamentales para desarrollarla, las hipótesis, inclusive los prejuicios, en el sentido de que hay cosas que, entre comillas, todos sabemos que son ciertas y que se usan así, vamos a decir es verdad. La teoría de circuitos eléctricos es una herramienta muy poderosa en el cálculo de los circuitos eléctricos porque, primero, ignora los detalles de los dispositivos. Simbólicamente podemos representar este circuito serie RLC. Este símbolo no quiere decir que todos los capacitores son de placas paralelas, ni que todos están alimentados por el centro. Ese par de detalles no son relevantes. Únicamente necesitamos el parámetro C y la manera como se conecta con los demás elementos. Serie aquí hay una combinación que incluye más que la serie. Por ignorar esos detalles, la teoría de circuitos eléctricos únicamente plantea ecuaciones algebraicas, lineales o diferenciales ordinarias. Ignoramos los detalles. Eso hace la teoría más fácil de manipular para encontrar soluciones. Se resuelve un circuito eléctrico cuando en cada rama sabemos cuál es la corriente que circula y entre los extremos de cada rama cuál es el voltaje. Entonces son 2 de las incógnitas. 2 incógnitas. Necesitamos 2 ecuaciones para calcularlas. Van a ser las leyes de Kirchhoff. Pero no es simplemente escribirlas, sino saber sus razones de credibilidad. Porque podemos decir que son ciertas. Pero hago una lista de ese conjunto de hipótesis que voy a examinar. El referente, lo que consideramos la verdad, a partir de lo cual comparo las hipótesis, son las ecuaciones de Maxwell. Y me oirán decir varias veces que cada una de las hipótesis que voy a examinar son aproximadamente ciertas en condiciones cuasi estacionarias. Ese va a ser el argumento. De todas estas hipótesis voy a hacer esta declaración. Esa hipótesis es falsa. Sin embargo, y les justifico el sin embargo. Primero, se maneja en teoría de circuitos la noción de voltaje, suma de voltajes en un circuito de acero. ¿Y qué es voltaje? Es lo que voy a estudiar enseguida. ¿Y qué relación tiene con diferencia de potencial? Veamos. Supongamos con este contorno que representa una región del espacio cerrado por una cierta superficie S, tal que en todos los puntos existe un campo electromagnético, eléctrico y magnético, que dependen del tiempo. En consecuencia, el rotacional de E, derivada de D con respecto al tiempo, vamos a suponer que en todos los puntos de esa región, encerrados por esa superficie, se cumple la forma puntual. Y también, en cualquier curva cerrada en esa región, la integral del vector E
en una curva cerrada nos da el cambio del flujo magnético por unidad de tiempo, en el tiempo. Es lo que llamamos forma integral y forma puntual de la segunda ley de Maxwell, la ley de la inducción. Como E ya no es irrotacional, entonces no puedo decir que E es el gradiente de phi. Eso no es verdad. Es verdad cuando E es irrotacional. Hay un término más. Debo agregar, lo vimos al principio del curso, el aporte de la derivada en el tiempo del potencial vectorial magnético. Tomemos aquí dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Quiero calcular el voltaje entre 1 y 2. Vimos en una clase anterior que el voltaje entre 1 y 2 se calcula por medio de esta operación. Conecto 1 a 2 con una curva, llamamos la curva 1, e integro en esa curva el vector E, hago la integral de línea del vector E en esa curva teniendo como límites 2 y 1 y aquí el signo menos, que tiene carácter convencional. Así calculo el voltaje. Voy a reemplazar E por estos dos potenciales. Entonces me van a quedar dos integrales. El signo menos se compensa con estos dos. La cantidad que se está integrando acá es el diferencial total de la función phi. Diferencial total. Al integrarlo, diferencial de x, integro da x. Entonces la integral da phi entre los límites. Phi 1 menos phi 2. Más integral entre 2 y 1, derivada de A con respecto al tiempo, diferencial de arco. ¿Y qué encontré? Que el voltaje entre 1 y 2 no es igual a la diferencia de potencial entre 1 y 2. No es igual porque aquí hay un término más. Voltaje y diferencia de potencial sí son iguales cuando no hay dependencia del tiempo. Pero ahora que la hay, ese término impide la igualdad. Primer detalle diferente con lo que manejábamos en el capítulo anterior. Otro. El voltaje es este integral de línea. Elegí la curva C1 para hacer el cálculo. ¿Qué pasa si me voy por la curva C2 para conectar 1 y 2? La integral no da lo mismo. No da lo mismo porque la integral cerrada es diferente de 0. Para que por cualquier camino de lo mismo, la integral cerrada debe ser 0. No es 0. Por los dos caminos, integral entre los mismos dos puntos. Por los dos caminos da diferente y la diferencia la introduce ese término. Por cualquiera de los dos lados, el voltaje es esta diferencia, que es una resta entre funciones de punto. Phi 1 y phi 2 tienen un valor, el uno en 2, el otro en 1. Resto funciones de punto. Esto no depende de la trayectoria, pero este sí. Según sea la trayectoria, tengo un valor diferente por una y otra. El voltaje por este camino y el voltaje por este otro, o por un tercero, o cuarto, por cualquier camino distinto, da distinto. Esto tiene una consecuencia grave desde el punto de vista teórico. Es que el voltaje, cuando hay dependencia del tiempo, no es una magnitud física. Una magnitud física es aquella que no tiene esas veleidades
que según la trayectoria da una cosa distinta, no, pues no tiene sentido esa magnitud. El potencial en cada punto tiene un valor y la diferencia también, el voltaje no. Esa conclusión de que el voltaje depende de la trayectoria puede plantear una paradoja como la siguiente con respecto a situaciones prácticas conocidas. Por ejemplo, si yo quiero medir el voltaje que hay en esta salida y para el efecto traigo un voltímetro al aula, para medir ese voltaje simplemente introduzco las puntas de la sonda y veo que marca el voltímetro. De ninguna manera nos preocupamos por la posición de los cables que unen la toma con el voltímetro. Según acabo de explicar, si los cables van de esta manera, o de esta otra, o de esta otra, la medida es diferente. Cuando uno verifica, ponemos los cables de diferentes maneras, no se observa que el voltaje cambie, pues la medida es la misma. Esa es la paradoja. Lo que observamos no parece coincidir con lo que la teoría ofrece. El voltaje depende de la trayectoria. Se concilia la situación de la siguiente manera. Primero, ¿cómo mide el voltímetro? Aunque 60 hercios, que es nuestra frecuencia domiciliaria en estas instalaciones eléctricas, en términos de frecuencia es muy poquito. Decíamos que baja frecuencia puede ser hasta megahercios. En términos humanos, 60 veces por segundo es muy alto. Entonces el instrumento no nos mide voltaje instantáneo, sino que hace un promedio. Pero no es un promedio común, porque daría cero. La mitad del periodo, la onda es positiva, una onda seno, la otra mitad es negativa, sumamos y da cero. No, es una medida de valor medio cuadrático, una definición diferente de promedio. Primer asunto, ¿cómo se mide? Y segundo, la modificación que introduce este término en la medida en condiciones de baja frecuencia es despreciable. Es decir, en el instrumento podría introducir un cambio en la octava o novena cifra decimal que el instrumento no es capaz de detectar. Entonces, como conclusión de esta parte, voltaje igual a diferencia potencial si no hay dependencia del tiempo. Aproximadamente cierto en condiciones cuasi estacionarias, para las cuales este término es despreciable, y definitivamente falsa. Voltaje no es igual a diferencia potencial cuando la frecuencia es alta, y este término no es despreciable. Entonces, lo que se maneja en la teoría de circuitos con el nombre de voltaje, estrictamente son diferencias de potencial. Segundo, la noción de parámetro. Aquí observamos un símbolo que representa un resistor, parámetro R, un capacitor, parámetro C, un inductor, parámetro L. Cuando digo parámetro, quiero decir, es el sentido de que no depende sino del material con el que está hecho el dispositivo y de la geometría. Y aunque eso es cierto, solo es cierto cuando el dispositivo es ideal. Y la mayor parte de los que se usan en la práctica no son ideales. Son buenas aproximaciones. El problema que resolví en la clase pasada mostró cómo la capacitancia dependía de la frecuencia. Y la frecuencia es algo ajeno al dispositivo. Sin embargo, vimos también que en condiciones de baja frecuencia, esa participación era despreciable. Y aunque únicamente lo hice para un capacitor, voy a generalizar. R, C y L son cantidades independientes de la frecuencia cuando el dispositivo funciona en baja frecuencia. Es decir, cuando la longitud de onda de la señal que allí se maneja es muy grande, mínimo 100 veces más, comparado con las dimensiones del dispositivo, se comporta como si estuviese funcionando en baja frecuencia, cuasi estacionariamente.
Tercero, la noción que manejamos de corriente. Manejamos voltajes y corrientes. Bueno, ¿y cuál corriente? ¿Y qué es esa corriente? Ilustro con esta pregunta el problema. Aquí tengo lo que se llama un circuito serie RLC conectado a una fuente alterna. Por distinguir, voy a llamar en esta rama I sub 1 la corriente, en esta rama que está en serie con la otra, I sub 2, I sub 3 la que pasa por aquí, I sub 4 la que pasa por aquí. En cada rama, 4, pongo las corrientes 1, 2, 3 y 4. Y hago esta pregunta. ¿Cómo son entre sí 1, 2, 3 y 4? ¿Cómo son las corrientes? Iguales. Todos sabemos que son iguales. Sabemos. Ahora la pregunta dura. ¿Por qué son iguales? Cuénteme usted. ¿Por qué son iguales? No, más duro que no lo escuché. No hay varios caminos, tiene el mismo recorrido, eso es verdad, pero no me he dicho por qué son iguales. Es un hecho que están en serie, es un hecho pues que no hay bifurcaciones, pues no me ha dicho por qué son iguales. La teoría funcionaría muy bien si fuera con agua, pero esto es corriente. ¿Por qué son iguales? Entonces no tienen claro. ¿Por qué? Pues que eso es lo que hay que probar. Tú me estás diciendo que son iguales porque el flujo de electrones es igual. Bueno, pero ¿por qué son iguales? Dígame usted. ¿Pero por qué es igual en baja frecuencia? Pues ¿cuál es la razón que las hace igual en baja frecuencia? ¿Y por qué en alta sería falso que? ¿Por qué I sub 1 y I sub 2 son distintas en alta frecuencia? La pregunta ¿por qué? Siempre la pregunta más dura. Todos sabemos que son iguales. Si uno no es capaz de contestar por qué, entonces no sabe. Tiene un conocimiento de memoria. Y los conocimientos de memoria son como cajas negras. Uno no sabe manipularlos. En situaciones diferentes a aquellas en que el conocimiento vale, no lo puede usar. Ya no vale. Les doy una mala noticia. Y 1, 2, 3 y 4 no son iguales. Eso está en serie y no son iguales. Una manera fácil de desvirtuar que son iguales. Decir iguales es decir que a lo largo de todo ese camino la corriente eléctrica es uniforme, no depende de la posición. Entre las armaduras del capacitor, ahí tengo un aislante. Ahí la corriente libre tiene que ser cero. O sea que me encontré un contraejemplo de la igualdad en todas partes. Ahí no es igual, ahí es cero. La corriente que pasa por aquí, cero. No es verdad que sea uniforme. ¿Por qué son distintas? ¿Por qué pues me atrevo a afirmar en contra de lo que todos sabemos que son iguales? ¿Por qué digo que eso es mentiras? Me baso en la cuarta ecuación de Maxwell, en el aporte que él hizo. La cuarta ecuación de Maxwell originalmente viene de la ley de Ampère. Esta era la ley de Ampère. Integral cerrada en cualquier curva del vector H es igual a la corriente enlazada. Maxwell no cambió la ley, cambió la interpretación de la corriente. Él, en términos modernos, realmente no lo escribió Maxwell como lo voy a hacer, distingue entre la corriente libre, que es la formada por electrones en movimiento, más algo que se inventó Maxwell, que antes de él esto no existía, la que llamamos corriente de desplazamiento, algo diferente. Antes no había esa idea. Entonces, desde el punto de vista de esta ecuación, si es uniforme en ese camino, la corriente total, esta suma. Pero por separado, la corriente libre no. En diferentes partes del circuito, la corriente libre cambia porque cambia la corriente de desplazamiento.
En el problema de la clase pasada teníamos un capacitor en el cual en las placas, por ser superconductoras, circulaba corriente de este estilo. Y observamos que aquí estaba abierto, que ahí la corriente era cero, que era posible calcular la corriente K, porque demostramos que en magnitud HY era igual a K. H cambia, K cambia. ¿Quién cerraba entonces el circuito? La corriente de desplazamiento que fluía de una placa a la otra. En cada segmento de esa serie, la corriente libre es diferente porque hay corriente de desplazamiento. Por ejemplo, aquí dentro del capacitor, ahí no hay corriente libre. Toda la que hay es de desplazamiento. De modo pues que en esa serie, para que fuesen iguales las corrientes de los 4 tramos, necesitaríamos que la corriente de desplazamiento fuese cero. ¿Y cuándo es cero? Cuando no hay dependencia del tiempo, cuando la fuente de energía es constante y cuando únicamente hay resistencias. Solamente si hay resistores puedo tener esa garantía. Aquí hay dependencia del tiempo. Este término existe. Sin embargo, ahí viene la simplificación. En condiciones de baja frecuencia cuasi estacionarias, la corriente de desplazamiento comparada con la corriente libre en esos alambres de conectores es despreciable. En la penúltima semana del curso vamos a hacer comparación. Cuando la corriente libre en un conductor domina a la de desplazamiento o viceversa. Cuando domina, vamos a llamarlo buen conductor. Cuando domina la de desplazamiento, es mal conductor. Y vamos a distinguir entre los dos de acuerdo con la frecuencia. La noción que manejamos entonces de corriente en teoría de circuitos es una corriente libre, la que circula por los alambres, y suponemos que es la misma en todos los segmentos conductores porque estamos ignorando o despreciando la corriente de desplazamiento. Si la frecuencia es alta, ya no es verdad. Piensen, por ejemplo, en una antena. Una antena la energizamos por medio de un par de alambres, una línea de transmisión. Más adelante vamos a ver la teoría. La antena es un par de alambres abiertos. Llega la corriente. La corriente circula por el alambre que forma la antena, pero en esta punta va a ser cero. Eso está en serie. Cada elemento con el siguiente está en serie, y sin embargo la corriente libre a lo largo no es igual. Aquí también estaban en serie. Está la corriente de desplazamiento, y esa presencia de corriente de desplazamiento ahí es lo que va a dar lugar a la onda que se propaga por el espacio y explica la teoría de antenas. En una clase al principio del curso decíamos, con ese término hay corriente, hay onda, y sin ese término no. Cuarto, relaciones entre el voltaje, la carga, el flujo magnético y la corriente. Un resistor, resistencia R, la corriente que circula es I. Entre sus entrada y salida, el voltaje es B. Escribimos B igual a R por I, la conocida ley de Ohm. Si es un capacitor, circula una corriente I, entre sus conexiones un voltaje. Decimos voltaje igual a Q sobre C. Y Q la puedo calcular en términos de la corriente como integral de I de T. Relación entre el voltaje y la corriente en un capacitor. En un inductor, una bobina, circula una corriente I. Entre sus extremos un voltaje B.
¿Qué decimos en la bobina? Que el flujo total enlazado por la bobina es proporcional L veces la corriente que circula. En consecuencia, por la ley de la inducción deducimos que el voltaje es en valor absoluto L di sobre dt. Estas son las tres relaciones básicas en estos elementos que luego debemos tomar en cuenta para estudiar el comportamiento colectivo del circuito, cuando hay muchos elementos allí presentes. Pues bien, la pregunta es, ¿y estas fórmulas son correctas? B igual a R por I, la ley de Ohm, fue obtenida en la primera mitad del siglo XIX por Ohm. Y se puede comprobar en un experimento a un resistor definido, un objeto definido, le ponen mediante una pila estándar con un voltaje pues muy exacto, se le aplica el voltaje, se mide con un perímetro la corriente, luego ponemos dos pilas iguales de esas, medimos la corriente, da el doble, 3, 4 pilas ponemos, 3, 4, 5 veces da la corriente, mostrando pues que hay una relación lineal directamente proporcional entre el voltaje y la corriente y que el dispositivo tiene un parámetro que no cambia. O sea, se comprueba cuando no hay dependencia del tiempo y todas estas. Pero usamos las leyes cuando hay dependencia del tiempo. Lo que es correcto cuando no hay dependencia del tiempo será correcto cuando hay dependencia del tiempo. Puede que sí, puede que no. Como decía Descartes, mientras no me demuestre, no creo. Dudo mientras no me lo demuestre. O sea, el punto de partida es que me tiene que probar. Nada de sabemos, todo el mundo dice. Veamos, por ejemplo, esta primera. ¿Será correcto? Observen los inconvenientes. Cuando digo voltaje entre estos dos puntos, ¿a cuál de todos los voltajes me refiero? Porque por aquí directo, según sea la curva, como mostré hace un momento, el voltaje da diferente. ¿A cuál corriente me refiero? La corriente que sale, llamémosla I sub 2, la que entra, llamémosla I sub 1. Son distintas, porque está la corriente de desplazamiento. En esta ecuación, ¿cuál tomo en cuenta? La que entró, la que salió. Y la resistencia depende de la frecuencia. O sea que tengo en una ecuación de tres términos, tres símbolos hay ahí, ambigüedades para cada uno de ellos. Sería un milagro que se cumpliera. O sea que tenemos que decir estrictamente que esta ecuación no es verdad cuando hay dependencia del tiempo. Falsa. Lo mismo las otras. También son falsas. Por la incertidumbre sobre qué es voltaje, qué es corriente y el parámetro mismo. Sin embargo, ahí viene el saneamiento. En condiciones de baja frecuencia, por cualquier camino el voltaje da lo mismo. La corriente que sale y la que entra es la misma. Y la frecuencia no influye en el parámetro. De modo que estas leyes son válidas, son buenas aproximaciones en baja frecuencia y son falsas si la frecuencia es alta. Les decía en la clase pasada, por ejemplo, el modelo de capacitor que teníamos, cuando la frecuencia es alta, ya no se puede representar así. Hay que tomar en cuenta una capacitancia, una inductancia y una resistencia. Y es la relación voltaje-corriente allí. Preguntas. Me da mucha pena, pues, darles una serie de argumentos mostrándoles que la teoría, la que hemos creído como correcta, es falsa. Sin embargo, aproximadamente correcta. Y aquí quiero subrayar una de las características del trabajo ingenieril. El ingeniero no tiene inconveniente en usar una teoría falsa, falsa desde el punto de vista estricto y teórico.
pero que funciona. Eso sí, tengamos en cuenta en qué ambiente, con qué restricciones, porque si las restricciones se superan ya no funciona. Entonces no manejamos cajas negras. Les decía en una clase pasada que el ingeniero es pragmático, ecléptico, o sea, no hay casa con un dogma. Como la teoría de circuitos no sirve, no la uso. Únicamente uso la electromagnética, que es correcta, pero plantea ecuaciones muy difíciles. ¿Qué me preguntabas? Cuando, por ejemplo, la teoría de circuitos uno trabaja con condensadores y a frecuencias altas, uno dice que cuando la frecuencia tiene infinito, el capacitor se abre y no circularía nada. En ese caso, por ejemplo, con las ecuaciones... Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer cuando la frecuencia es alta? Hay que encontrar el modelo que representa la relación voltaje-corriente. La que estoy planteando aquí. Tú tienes el capacitor, entre estos dos extremos hay un voltaje y por ahí circula una corriente. La relación voltaje-corriente es B igual Q sobre C o digamos que esa sea la ecuación, o de manera inversa, I igual a C dB sobre ET. Esa sería pues como la relación cuando el modelo es simple. Pero esto es verdad en condiciones cuasi estacionarias. Este voltaje es el que hay aquí y la corriente que entra y sale. Crece la frecuencia, alta frecuencia. Supongamos, para no enredar, que las armaduras del capacitor son perfectamente conductoras. Entonces, ya hay un efecto inductivo que no puedo ignorar. Vimos en el problema de la clase pasada que había un campo magnético presente. Si se acuerdan de las fórmulas, eran en términos de seno de beta z. Cuando dijimos que beta z fuese pequeñito, el seno pues da casi cero. Pero cuando el ángulo betano es pequeño, el seno no es despreciable. El campo magnético, su H está ahí presente y hay un efecto inductivo. Entonces, el mismo voltaje aquí de entrada y la misma corriente. Pues ya no puedo escribir esta ecuación, porque el modelo exige, el capacitor se modela con un efecto capacitivo y un efecto inductivo. Hay que averiguar los dos para poder decir cómo es la relación entre el voltaje y la corriente. Y si tomo en cuenta que las armaduras no son perfectamente conductoras, hay un efecto resistivo que debo tomar en cuenta, puede que sea en serie o en paralelo. Entonces, para cada valor de frecuencia, según la geometría del dispositivo, ahí el detalle sí es importante, hay que encontrar el modelo respectivo para poder decir voltaje y corriente que entran y salen, cómo están relacionadas entre sí. Tú me preguntaste que qué pasa a alta frecuencia, entonces hay que mirar esos detalles. Lo que pasa es cuando trabajamos con corrientes alternas y a altas frecuencias el condensador decimos que se abre. Usted está tomando la noción de impedancia capacitiva. La impedancia capacitiva es de la forma 1 sobre J omega C. ¿No es cierto? Es decir, cuando la frecuencia es muy grande, infinito, impedancia a cero, se abre. Pero eso es un valor apenas aproximado, porque si la frecuencia es muy alta, pues eso puede ser verdad, pero y el efecto inductivo, hay que tomarlo en cuenta. Eso sirve pues para cierto tipo de aplicaciones. Si usted quiere ser exacto y cuidadoso, tiene que hacer el modelo. Y habrá que hacerlo cuando haya aplicaciones de alta velocidad, en un circuito impreso, en un computador, altas velocidades, o está diseñando un equipo de rayos X, hay una muy alta frecuencia, hay que tomar en cuenta todos los detalles. Inclusive en el de rayos X la frecuencia es tan alta que la longitud de onda es tan chiquita que es más pequeña que el átomo. Ahí hay que tomar elementos cuánticos. Ya la teoría electromagnética tampoco funciona. Conclusión, la teoría de circuitos es un buen manejo y funciona muy bien a baja frecuencia. De ahí para arriba ya se nos empieza a perder y hay que usar otra cosa. Quinto, una vez que tenemos la característica de cada elemento,
que se ensamblan entre sí, por ejemplo, en esta forma serie o en esta otra, pues hay que calcular en cada rama, en los extremos de cada rama, voltajes y corrientes. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de las leyes de Kirchhoff eléctricas.